Cuando el reloj marcó la medianoche, me encontré de pie en la entrada del abandonado hospital St. Mary, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Era mi primera noche en el trabajo como enfermera del turno de noche y no pude evitar sentir una sensación de inquietud mientras contemplaba la imponente fachada del edificio abandonado. El hospital había estado cerrado durante años, sus pasillos estaban en silencio y sus habitaciones vacías salvo por los ecos del pasado. Pero los rumores de apariciones y actividad paranormal habían persistido mucho después de que el último paciente hubiera sido dado de alta, y ahora, cuando atravesé las puertas y me adentré en la oscuridad, no pude evitar la sensación de que estaba caminando hacia algo mucho más siniestro que yo jamás había imaginado. Los pasillos se extendían ante mí como túneles interminables y el tenue resplandor de mi linterna apenas iluminaba el camino que tenía por delante. Podía sentir el peso del edificio presionándome, sus paredes susurrando secretos que habían sido olvidados hacía mucho tiempo. Mientras recorría el hospital, no podía evitar la sensación de ser observado, de ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. Las sombras danzaban en los límites de mi visión y ruidos extraños resonaban por los pasillos, un suave susurro aquí, un gemido distante allá. Pero dejé de lado mis miedos y me concentré en la tarea que tenía entre manos, decidido a demostrar que era capaz de afrontar los desafíos del turno de noche. Las habitaciones de los pacientes estaban inquietantemente vacías, con las camas deshechas y las cortinas bien cerradas para protegerse de la oscuridad del exterior. Pero cuando entré en una habitación particularmente ruinosa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire parecía espesarse con el olor a descomposición y podría jurar que escuché el débil sonido de una respiración dificultosa proveniente de un rincón de la habitación. Dudé, mi mano se cernía sobre el interruptor de la luz antes de reunir el coraje para encenderlo. Pero cuando la intensa luz fluorescente inundó la habitación, me encontré mirando al espacio vacío y el sonido de la respiración se desvaneció en el silencio. Conmocionado, pero decidido, seguí adelante, mis pasos resonaban por los pasillos vacíos mientras hacía mis rondas. Pero con cada momento que pasaba, la sensación de inquietud se hacía más fuerte, hasta que sentí como si las mismas paredes del hospital se estuvieran cerrando a mi alrededor. Y entonces, justo cuando llegaba al final de mi turno, sucedió un momento de puro terror que me perseguiría por el resto de mis días. Al doblar una esquina, mi linterna vislumbró algo, una figura parada al final del pasillo, con sus rasgos oscurecidos por la sombra. Su silueta era anormalmente alta y se cernía sobre mí con una aura de malevolencia que me provocó un escalofrío. Sus ojos, si los tenía, parecían brillar con una intensidad sobrenatural, atravesando la oscuridad como faros de terror. Mi corazón se aceleró mientras miraba el abismo de su forma, incapaz de moverme, incapaz de respirar, paralizada por un miedo primario que me agarró con dedos helados. Me congelé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba hacia la oscuridad. Cada instinto me gritaba que corriera, que huyera del horror desconocido que acechaba en las sombras. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando tras de sí nada más que la extensión vacía del pasillo del hospital. La repentina desaparición solamente aumentó la sensación de pavor que se apoderó de mí, como si la oscuridad misma se hubiera tragado toda la aparición, ocultando sus siniestras intenciones. Sin embargo, el recuerdo de su presencia persistió, atormentándome con la inquietante idea de que podría reaparecer en cualquier momento, acechando más allá del alcance de mi débil linterna. Cada respiro que tomaba me resultaba tenso, como si el aire mismo se hubiera espesado con un peso opresivo, asfixiándome con la presencia persistente de algo malévolo e invisible. Con manos temblorosas, huí del hospital, mi mente dando vueltas por el miedo y la incredulidad. Pero incluso cuando dejé el edificio detrás de mí, no podía quitarme la sensación de que algo todavía estaba mirando, todavía esperando en la oscuridad. Y mientras me alejaba en la noche, supe que nunca olvidaría los horrores que había presenciado en los pasillos abandonados del hospital St. Mary. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El leve zumbido de los monitores de seguridad llenó la pequeña sala de control mientras me acomodaba en mi turno de noche en las instalaciones remotas.
Ubicado en lo profundo del corazón de las montañas de los Apalaches, este lugar era lo más aislado posible, una tarea perfecta para un guardia de seguridad como yo que prefería la soledad al ajetreo y el bullicio. Pero a medida que avanzaba la noche, el estridente timbre del teléfono rompió la tranquilidad. Levanté el auricular, esperando escuchar la voz de algún compañero de guardia o tal vez incluso un número equivocado. Pero, en cambio, me encontré con el silencio, un silencio pesado y opresivo que parecía flotar en el aire como una nube oscura. Estaba a punto de colgar cuando finalmente habló una voz que me provocó escalofríos. Era profundo y ronco, apenas más que un susurro, y hablaba en mensajes crípticos que me helaron la sangre. Cuidado, siseó. La oscuridad esconde muchos secretos. El peligro acecha tras estos muros, esperando reclamar su próxima víctima. Intenté descartar la llamada como una broma, pero a medida que avanzaba la noche, las llamadas continuaron, cada una más inquietante que la anterior. La persona que llamó parecía saber cosas que no deberían saber sobre las instalaciones y su funcionamiento interno. Era como si estuvieran observando cada uno de mis movimientos, esperando el momento perfecto para atacar. Con una creciente sensación de inquietud, comencé a patrullar las instalaciones, mientras mi linterna atravesaba la oscuridad como un rayo de esperanza. Pero con cada paso, la sensación de temor se hizo más fuerte, hasta que sentí como si el mismo aire a mi alrededor se estuviera sofocando. Y entonces, justo cuando llegaba al rincón más oscuro de las instalaciones, lo escuché, el sonido de pasos resonando por los pasillos vacíos. Cada paso reverberaba como un tamborileo escalofriante, provocando escalofríos por mi columna. Me congelé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el ritmo de mi pulso coincidía con la cadencia de los pasos que se acercaban. Con cada segundo que pasaba, la anticipación aumentaba, un peso asfixiante presionándome, amenazando con aplastarme bajo su implacable agarre. Los pasos se acercaron más y más, cada uno más fuerte que el anterior, hasta que estuvieron justo detrás de mí. El aire estaba cargado con el olor a miedo rancio. No me atrevía a darme la vuelta, el miedo a lo que podría ver me paralizaba en el lugar. La oscuridad pareció cerrarse a mi alrededor, tragándome por completo mientras permanecía allí, atrapado en una pesadilla que yo mismo había creado. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solamente por el sonido entrecortado de mi propia respiración. Agucé mis oídos, escuchando cualquier señal de movimiento, pero todo lo que escuché fue el eco hueco de los latidos de mi propio corazón, golpeando en mis oídos como un tambor de muerte inminente. Sentí como si las mismas paredes de la instalación se estuvieran cerrando a mi alrededor, asfixiándome con su peso opresivo. Y entonces, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, los pasos se reanudaron, resonando en la oscuridad con renovada intensidad. Parecían dar vueltas a mi alrededor, rodeándome como a un animal atrapado, hasta que me consumió una sensación de miedo asfixiante. Entonces supe que no estaba solo en las instalaciones, que algo siniestro acechaba en las sombras, esperando reclamarme como su próxima víctima. Me di la vuelta, mi linterna iluminó el pasillo vacío, pero no había nadie allí. Solamente la oscuridad opresiva, presionándome por todos lados. Intenté deshacerme de la sensación de pavor mientras continuaba mi patrulla, pero fue inútil. Las advertencias de la persona que llamó me habían sacudido hasta lo más profundo y no podía evitar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. A medida que avanzaba la noche, la tensión alcanzó un punto álgido, hasta que sentí como si las mismas paredes de las instalaciones se estuvieran cerrando a mi alrededor. Pero justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, el sol comenzó a salir, proyectando su cálido resplandor sobre las montañas y disipando la oscuridad de una vez por todas. Aliviado, pero conmocionado, regresé a la sala de control y cogí el teléfono por última vez. Pero esta vez, no hubo ningún susurro al otro lado de la línea, solo el reconfortante sonido de un tono de marcar, resonando en la habitación vacía. Y mientras estaba sentado allí, bajo las primeras luces del amanecer, no pude evitar preguntarme, ¿había sido todo una alucinación provocada por el aislamiento del turno de noche, o realmente me había encontrado cara a cara con algo más allá de mi comprensión?
El viejo almacén se alzaba ante nosotros, con sus ladrillos desgastados y sus ventanas rotas como centinelas silenciosos de los secretos que guardaba en su interior. Ajusté las correas de mi mochila, sintiendo una mezcla de emoción y temor mientras seguía a mi equipo de investigadores paranormales a través de las puertas oxidadas. Éramos un grupo diverso, unidos por nuestra fascinación compartida por lo desconocido. Estaba Sarah, la genio de la tecnología que podía manipular cualquier equipo con facilidad. Mark, el escéptico cuyo rápido ingenio y mente aguda nos mantuvieron firmes, y luego estaba yo, Alex, el creyente que siempre había sentido una conexión con el otro lado. Mientras instalamos nuestras cámaras y equipos de grabación, no podía evitar la sensación de estar siendo observado. El almacén parecía latir con una energía oscura, como si estuviera vivo y esperando que descubriéramos sus secretos. Comenzamos nuestra investigación en el salón principal, donde el aire estaba cargado de polvo y olor a descomposición. Sarah instaló una serie de cámaras activadas por movimiento mientras Mark y yo deambulamos por los pasillos, haciendo preguntas y escuchando cualquier señal de actividad. Al principio todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Pero a medida que avanzaba la noche, empezaron a suceder cosas extrañas. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes y la temperatura pareció bajar varios grados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que no estábamos solos en el almacén. Llamé a la oscuridad, mi voz resonó en las paredes vacías. ¿Hay alguien ahí? Muéstrate. Pero no hubo respuesta, solamente el sonido de nuestros propios pasos resonando en el espacio vacío. Decididos a descubrir la verdad, seguimos adelante, aventurándonos más profundamente en los laberínticos pasillos del almacén. Cada paso nos acercaba al corazón del misterio, pero también parecía alejarnos más de la seguridad. Y entonces, justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, lo escuchamos, un leve susurro, apenas audible por encima del sonido de nuestra propia respiración. Los ojos de Sarah se abrieron cuando apuntó su linterna hacia la fuente del sonido, iluminando una figura parada en las sombras. Era un hombre, o al menos parecía serlo, una aparición fantasmal vestida con ropas andrajosas, su forma oscurecida por las sombras cambiantes proyectadas por la tenue luz. Su presencia pareció absorber el calor del aire, dejándonos envueltos en un escalofrío que pareció penetrar hasta nuestros huesos. Sus ojos, huecos y desprovistos de vida, nos taladran con una intensidad inquietante, pareciendo atravesar la oscuridad hasta las profundidades de nuestras almas. Nos quedamos congelados por el terror, incapaces de apartar la mirada de la figura espectral que estaba frente a nosotros, su presencia arrojando un manto de miedo sobre la habitación. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció, desapareciendo en las sombras tan repentinamente como había aparecido. El aire parecía volverse aún más frío en su ausencia, el peso opresivo de su presencia persistía en el aire como un espectro malévolo. Quedamos conmocionados y desorientados, con la mente aturdida por el encuentro con lo desconocido. Intercambiamos miradas nerviosas, nuestros corazones latían con fuerza en nuestro pecho. Habíamos venido aquí buscando respuestas, pero ahora lo único que teníamos eran más preguntas. Mientras regresábamos a la entrada, no podía evitar la sensación de que nos estaban siguiendo. Cada crujido de las tablas del suelo, cada parpadeo de las luces parecían burlarse de nosotros, como si el propio almacén estuviera vivo y planeara nuestra desaparición. Pero a pesar de nuestro miedo, salimos ilesos de la oscuridad, con nuestras mentes llenas de posibilidades de lo que habíamos presenciado. El almacén había mantenido sus secretos en secreto, pero habíamos vislumbrado la verdad y era más aterradora de lo que podríamos haber imaginado. Mientras empaquetábamos nuestro equipo y nos preparábamos para partir, no pude evitar preguntarme qué otros horrores se escondían en las sombras, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. Era pasada la medianoche cuando registré mi turno en la tienda de conveniencia en las afueras de la ciudad. El letrero de neón parpadea siniestramente, proyectando un brillo inquietante sobre el estacionamiento vacío cuando entro por la puerta. Estaba acostumbrada al silencio del turno de noche, pero esa noche algo se sentía diferente, una sensación de inquietud que me picaba en la nuca cuando me acomodé detrás del mostrador.
Lo descarté como agotamiento y me obligué a concentrarme en mis tareas, abastecer los estantes y escanear las compras ocasionales de los clientes nocturnos. Pero a medida que pasaban las horas, empezaron a suceder cosas extrañas. Los clientes entraban a la tienda sin previo aviso y sus pasos resonaban por los pasillos vacíos antes de que yo tuviera la oportunidad de mirar hacia arriba. Parecieron materializarse de la nada, sus rostros oscurecidos por las sombras mientras se acercaban al mostrador. Al principio, lo atribuía a que mi mente cansada me estaba engañando. Pero a medida que avanzaba la noche, los encuentros se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Los clientes me miraban con expresiones en blanco, sus ojos carentes de emoción mientras se ocupaban de sus asuntos. Intenté entablar conversación con ellos, romper el inquietante silencio que se cernía sobre la tienda como un sudario. Pero solamente respondían con gruñidos monosilábicos, sus voces huecas y distantes como si estuvieran hablando desde otro mundo. A medida que los minutos se convirtieron en horas, sentí una creciente sensación de temor carcomiendo mis entrañas. Había algo malo en estas personas, algo antinatural que no podía identificar. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más extrañas, lo escuché, el sonido de susurros, resonando por los pasillos, débiles e indistintos pero innegablemente presentes. Me esforcé por distinguir las palabras, pero se me escaparon como humo, dejándome más inquieto que nunca. Miré al monitor de seguridad, casi esperando ver a un grupo de bromistas acechando afuera. Pero el estacionamiento estaba vacío, bañado por el intenso resplandor de las farolas, como si se burlara de mi paranoia. Intenté deshacerme de la sensación de temor que se había apoderado de mí como una manta pesada, pero se aferraba a mí como una sombra, negándose a disiparse. Me sentí como si estuviera atrapado en una retorcida pesadilla, sin salida y sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. A medida que avanzaba la noche, los encuentros se volvieron más intensos, más frecuentes, hasta que parecía como si la tienda misma estuviera viva con una energía malévola. Los estantes se sacudieron con temblores invisibles y las luces parpadearon erráticamente, proyectando extrañas sombras que parecían bailar y retorcerse en la oscuridad. Sabía que tenía que salir de allí, escapar del asfixiante control de la tienda antes de que me consumiera por completo. Pero por mucho que lo intenté, la puerta permaneció obstinadamente cerrada, como burlándose de mis débiles intentos de escapar. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía soportar otro momento de silencio sofocante, comenzaron los susurros, una espeluznante cacofonía de voces incorpóreas que parecían emanar de las mismas paredes. Al principio apenas eran audibles, como murmullos distantes arrastrados por una brisa fantasmal, pero a medida que me esforzaba por escuchar, se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que fueron todo lo que pude oír. Las voces hablaban en voz baja, sus palabras eran una mezcla escalofriante de lenguajes incomprensibles y susurros guturales. Hablaron de cosas demasiado terribles para comprenderlas, de antiguos males que dormitaban en las sombras, esperando pacientemente atrapar a almas desprevenidas en su red de oscuridad. Cada palabra estaba llena de malevolencia, lo que provocó que escalofríos recorrieran mi columna vertebral y encendieran un instinto primario de huir. Pero no importa cuánto intenté bloquearlos, los susurros persistieron, su siniestra cadencia se abrió paso hasta las profundidades de mi conciencia. Hablaron de horrores invisibles que acechaban más allá del borde de la realidad, esperando reclamarme como suyo. Con cada momento que pasaba, sus voces se hacían más fuertes, más amenazadoras, hasta que sentí como si se estuvieran acercando a mí por todos lados, asfixiándome con su presencia opresiva. Estaba atrapada en una sinfonía de locura de pesadilla, mi mente consumida por el implacable ataque de susurros que resonaban en los pasillos vacíos de mi cordura. Y mientras permanecía allí, paralizado por el miedo, me di cuenta de que no había escapatoria de la oscuridad que me había envuelto, ningún respiro del implacable tormento de las voces que susurraban sobre horrores indescriptibles que aún estaban por venir. Cerré los ojos y recé para que llegara la mañana, para que las primeras luces del amanecer desterraran la oscuridad y me liberaran de esta pesadilla viviente. Pero a medida que los segundos se alargaban hacia la eternidad, me di cuenta de que la mañana nunca llegaría, que estaba condenada a pasar la eternidad en este lugar maldito, sola y asustada. Y a medida que los susurros se hicieron aún más fuertes, supe que estaba perdido,
que no había forma de escapar de los horrores que acechaban dentro de las paredes de la tienda de conveniencia, esperando reclamar su próxima víctima. Trabajar en el turno de noche en la fábrica siempre fue una tarea solitaria. El zumbido de la maquinaria y el tintineo rítmico del metal contra metal fueron mis únicos compañeros mientras trabajaba en el almacén con poca luz. Pero a medida que pasaron las semanas, comencé a notar algo extraño, una serie de anomalías en la maquinaria y el proceso de producción que desafiaban toda explicación. Comenzó, poco a poco, con un fallo aquí y allá, una cinta transportadora que se atascaba inesperadamente o un equipo que no funcionaba correctamente sin motivo aparente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las anomalías se hicieron más frecuentes y más inquietantes, dejándome cada vez más nervioso mientras cumplía con mis tareas nocturnas. Al principio, traté de descartar los extraños sucesos como nada más que el resultado de maquinaria vieja y equipos obsoletos. Pero en el fondo, sabía que había algo más siniestro en juego, que la fábrica misma estaba viva con una intención malévola que desafiaba toda explicación racional. No podía evitar la sensación de que me observaban mientras trabajaba, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos desde las sombras. Y luego estaban los susurros, débiles e indistintos al principio, pero cada vez más fuertes e insistentes con cada noche que pasaba. Intenté ignorarlos, ahogarlos con la cacofonía del suelo de la fábrica, pero persistieron, introduciéndose en mi mente hasta que fueron todo en lo que podía pensar. Hablaron de cosas demasiado terribles para comprenderlas, de un oscuro secreto enterrado en lo más profundo de las entrañas de la fábrica, esperando ser descubierto. Impulsado por una curiosidad insaciable y una creciente sensación de inquietud, comencé a investigar las operaciones de la fábrica, examinando minuciosamente los registros de mantenimiento y de producción en busca de pistas. Y fue entonces cuando me topé con él, un nombre enterrado en los archivos, un nombre que me provocó escalofríos y aceleró mi corazón de miedo. Era el nombre de un trabajador que había muerto trágicamente en un accidente en la fábrica años antes, un nombre que había sido casi olvidado por quienes trabajaban allí ahora, pero cuyo recuerdo aún permanecía como un espectro en los rincones oscuros del almacén. A medida que profundizaba en la historia de los trabajadores, descubrí una red de mentiras y engaños, de violaciones de seguridad y encubrimientos corporativos que pintaban un cuadro escalofriante de la verdadera naturaleza de la fábrica. Parecía que el accidente no había sido un accidente en absoluto, sino más bien el resultado de un acto deliberado de sabotaje, un hecho que me provocó escalofríos y me llenó de una sensación de pavor como nunca antes había experimentado. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que la muerte del trabajador era solamente el comienzo, que había algo mucho más siniestro acechando dentro de los muros de la fábrica, algo antiguo y malévolo que había sido despertado por la tragedia y que ahora ansiaba venganza. Intenté advertir a mis compañeros de trabajo, informarles del peligro que acechaba entre ellos, pero me tacharon de paranoico, de loco llevado a la locura por las largas jornadas y el aislamiento del turno de noche. Y así, me dejaron solo para enfrentar la oscuridad, para enfrentar la fuerza malévola que acechaba en las oscuras profundidades de la fábrica. A medida que los susurros se hacían más fuertes y las anomalías más frecuentes, supe que se me estaba acabando el tiempo y que tenía que actuar con rapidez si esperaba sobrevivir a la noche. Con una sensación de sombría determinación, me propuse enfrentar la oscuridad de frente, descubrir la verdad detrás del oscuro secreto de la fábrica y poner fin a la locura de una vez por todas. Pero a medida que me adentré en los laberínticos pasillos de la fábrica, me di cuenta de que no estaba solo, que algo me estaba persiguiendo, acechándome en la oscuridad con un hambre que no podía ser saciada. Y cuando las sombras se cerraron a mi alrededor, supe que estaba a punto de encontrarme cara a cara con el verdadero horror que acechaba dentro de las paredes de la fábrica, un horror más allá de la comprensión, más allá de la razón, más allá de toda esperanza de escapar.